Buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas, y también un saludo especial para los amigos que nos acompañan en esta transmisión de la lección número 44 sobre el libro de Eclesiastés. Doy gracias a Dios por darme esta nueva oportunidad. Antes que todo, quiero comenzar con una nota de agradecimiento y a la vez de ánimo. Este día, domingo 4 de julio, año 2021, fue bautizado para perdón de sus pecados nuestro ahora hermano César Herrera. Él es de la ciudad de El Callao, en Perú. Este hermano fue evangelizado por el hermano Julio Pacheco Villegas y nos compartió gentilmente esta noticia y nos manifiesta él que usó el plan de salvación publicado en nuestra APP. Y también quiero decir que el hermano Julio Pacheco Villegas es un hermano muy fiel a escuchar todos los mensajes que transmitimos a través de este medio y animamos a nuestro hermano Julio Pacheco a que lo siga haciendo. Esta iglesia está ubicada en el puerto El Callao de Perú. Está a 15 kilómetros del centro histórico de Lima. Y pues animamos pues tanto al hermano Julio Pacheco, también en especial al hermano César Herrera, que se mantenga fiel al Señor. Sigan fieles, hermanos todos, de la Iglesia de Cristo de Puerto El Callao, haciendo la obra de nuestro Señor. También, hermano Julio Pacheco, le decimos que continuamos orando por su bebé, Jeremías Pacheco González, que sufrió un pequeño accidente, pero que nosotros gentilmente todavía le estamos llevando en oración. De manera pues que, de acuerdo a lo que he dicho, vamos a orar por el estudio y por nuestro hermano César. Padre Celestial, gracias te damos especialmente porque tú nos permites transmitir un mensaje más, un mensaje de este bello libro de Eclesiastés. Gracias por ello, Señor. Y también te damos gracias por el nacimiento de nuestro ahora hermano César Herrera. Bendícelo, Señor, de tal manera que te sea fiel hasta el último día de su vida y que todos juntos ganemos la vida eterna. Padre Celestial, seguimos orando por el bebé Jeremías Pacheco González, hijo de nuestro hermano Julio Pacheco, que no vaya a tener consecuencias de ese accidente que tuvo. Gracias, Señor, porque de esta manera nos permites hacer la obra. Gracias a esta iglesia también de Puerto El Callao. Bendícelos enormemente. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ayer comenzamos el estudio de este hermoso capítulo 12 del libro de Eclesiastés, que trata cómo tener una vida significativa y prepararnos para la muerte. Hemos llegado hasta el versículo 5 y ustedes recuerden que ahí concluí diciendo lo siguiente, que con la disminución de la capacidad física, los ancianos ya no tienen el equilibrio ni el estado de alerta que una vez tuvieron.
y decía pues que las actividades normales se convierten en esfuerzos aterradores, se convierten en situaciones así de esta manera, debido pues a esas limitaciones físicas. Además, los ancianos combaten problemas mentales, problemas emocionales, precisamente causados por el deterioro de la salud. Continúo pues con este valioso estudio. La frase "y florecerá el almendro" se refiere probablemente a la forma en que el cabello se vuelve gris o plateado y se parece a las flores blancas producidas por el almendro. Hay un dicho que dice: para muestra un botón, y qué mejor muestra mi cabello. Una de mis hijas, la que vive en San Cristóbal de las Casas, me dice: qué lindo se le ve su cabello, papi, completamente blanco. Bueno, somos herencia. Mi padre murió con su cabello completamente blanco, y la hija que me felicita desde hace unos 10 años o más, ella ya tiene canas y está muy joven todavía. Pero bueno, gracias a Dios que por estas canas que se dan a temprana edad, y en mí no tan temprana edad ya, a veces la ventaja es que lo respetan un poco más a uno. Qué bueno que las personas respeten las canas. La frase "y la langosta será una carga" describe los problemas que tienen los ancianos para moverse. Se avanza muy lentamente, con mucha dificultad. En este momento de la vida, pues, se perderá el apetito. La alcaparra dice que se vuelve inútil. O sea, la alcaparra, o sea, es la palabra avillonat, con doble Y y con H al final y con B labial. Avillonat era conocida por sus cualidades afrodisíacas. Sin embargo, para las personas de edad avanzada es inútil, ya que enfrentan impotencia o pérdida del deseo sexual. Se habla de que en el Targum arameo dice: pondrás fin a las relaciones sexuales. Entonces, la última cláusula del versículo 5, que comienza con la palabra "porque", explica por qué estas 10 enfermedades afectan a las personas de edad avanzada. Se dirigen a su morada eterna, por decirlo así. No tienen, en cierto modo, ninguna esperanza de regresar a la vitalidad de la juventud. Es decir, van en un camino que avanza constantemente hasta que llega la muerte. El camino que conduce a la muerte es más corto para algunos que para otros. Sin embargo, todos eventualmente llegarán a su morada eterna. El hecho de que sea una morada eterna indica que es un lugar donde vivirán desde ese momento en adelante para siempre. En otras palabras, no hay posibilidad de reencarnación ni de resurrección, porque empezando que la reencarnación no existe, ese es invento de religiones humanas. No hay pues posibilidad, como algunos dicen, de reencarnación ni de resurrección para una vida renovada aquí en la tierra. La muerte
es el paso final a un nuevo hogar. El proceso que lleva a la muerte saca al relucir a los endechadores. La muerte es, en muchos aspectos, un acontecimiento triste. Es posible que Salomón se haya referido a un funeral. Sin embargo, esa interpretación no es necesaria. Simplemente podría haber estado hablando de la tragedia de la muerte. Por eso pasemos ahora al versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. La repetición de la palabra, note, la palabra antes justifica la adición de las palabras por parte de la Nueva Versión Americana, donde dice acuérdese de él, que no aparece en el texto hebreo, por supuesto, y entonces vincula la presente idea con la declaración inicial, acuérdate de él antes que, del versículo 1. El presente versículo avanza a un aspecto diferente de la vejez, mientras que Eclesiastés 12, versos 2 al 5, se centró en los problemas físicos que acompañan al envejecimiento. Ahorita estamos en el verso 6, y aquí en este verso 6 se nos dice pues que la muerte es al acto de morir, se le describe con un grupo de 4 metáforas. Se le describe así, de esta manera, por lo que nosotros vemos en este versículo 6. Bueno, la primera metáfora es una cadena de plata que puede que se quiebre. La vida es inherentemente valiosa, o sea, lo inherente es lo que es inseparablemente unido a algo. Entonces, como un metal precioso, la vida es un regalo precioso. Sin embargo, la vida misma está peligrosamente sustentada por una cadena, o sea, la palabra chevel en el idioma hebreo. Dando una nota aclarativa al respecto de esto que estoy diciendo, el Antiguo Testamento a veces retrata la vida como aquello que es sostenido por una cadena, o sea, por un cordón, como lo dice la versión americana. Por ejemplo, en Job 4:21, Elifaz describió la muerte en una forma muy clara. Entonces, con respecto a Chevel, se señaló pues que la palabra está arraigada en su uso en la caza y la guerra, donde se refiere a una trampa o atadura y se produce en contextos figurativos para representar los peligros de la existencia humana, donde las personas están atrapadas en la lucha entre la justicia y el mal y entre los poderes de la vida y de la muerte. Entonces, esta nota aclarativa se extrae del Nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos acá que como un metal precioso, la vida es un regalo precioso, sin embargo, la vida misma está peligrosamente sustentada por una cadena, lo que decía Chevel, una cadena
delgada y frágil. La palabra para quiebre es la palabra rachak, con Q al final. Tiene una variedad de significados, desde cortado, que se le da en la nueva versión internacional, a suelto, que se le da en la versión del Rey Santiago. Entonces, lo más probable es que la imagen no sea de una vida que es quitada, sino de una vida desgastada por la edad hasta que finalmente se quiebra. Y eso es la realidad. La siguiente metáfora que vemos es el cuenco de oro que se rompe. La palabra para cuenco es la palabra hebrea gulag, con doble L y H al final, gulag. También aparece en Zacarías. Leamos en Zacarías 4, 2 y 3. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, ahí en donde se refiere a gulag, y el otro a su izquierda, donde pues se refiere a un recipiente pues que contiene aceite para 7 lámparas que se colocan alrededor de su borde. Si gulag tiene un significado similar aquí, entonces se nos da una imagen de la lámpara de la vida que está siendo destruida. El hecho de que el cuenco se le describa como de oro implica precisamente el valor de la vida y la gran pérdida cuando esa vida se va. En ese sentido, pues, se habla. Las 2 primeras imágenes que hemos visto podrían entenderse juntas. Puede que la cadena de plata soporte el cuenco de oro y que por lo tanto, cuando la cadena de plata se quiebra, el cuenco de oro cae al suelo y se rompe en pedazos. Otra metáfora sería la tercera metáfora. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. La palabra hebrea que se traduce como fuente es la palabra mabuá, con doble B labial, mabuá y apóstrofe al final. Quiere decir literalmente fuente en varias versiones, o también quiere decir estanque o manantiales, como se usa en Isaías 35:7. Noten lo que dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y también veamos en Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. El cántaro, un recipiente usado para extraer agua, se quiebra, y cuando se quiebra se vuelve totalmente inservible. Esto así sucede. Generalmente desde la antigüedad los cántaros eran hechos de barro, y con un pequeño descuido estos cántaros se quebraban. La imagen final que se nos presenta aquí sería
La cuarta metáfora es la rueda sobre el pozo. Pozo es la palabra bor en el idioma hebreo con B labial, que es rota, dice. La rueda probablemente se refiere a una polea en la parte superior del pozo, permitiendo que la persona que saca el agua baje y suba un cántaro. En esta imagen, la rueda es rota, tal vez porque se ha vuelto demasiado débil para soportar el peso del cántaro. Todo el mecanismo, desde la rueda hasta el cántaro, se estrella con la parte inferior de la cisterna, o sea, del pozo. Lo que estaba funcionando correctamente durante tanto tiempo, se nos dice que ahora es inservible. Es una comparación con la vida del ser humano. Por eso digo pues que de la misma manera pues el cuerpo que funcionó adecuadamente durante años es roto en la muerte. Esa es la realidad. Nos agrade o no nos agrade, pero esa es la realidad. Por eso en las dos últimas metáforas, el agua del pozo, el agua de vida, ya no está disponible. El agua, pues, absolutamente esencial para sustentar la vida, simboliza la vida. Así, el versículo describe la muerte como el cese de la luz y el agua. O sea, que el agua siempre se ha usado como fuente de vida. Una vez termina, la vida pues deja de cesar. Con estas cuatro metáforas, Salomón retrató gráficamente la vida como algo que es valioso y frágil a la vez. Esto hay que entenderlo. La vida es muy valiosa, pero a la vez es frágil. Sin previo aviso, una vida preciosa puede desaparecer. Usted que me escucha entiende perfectamente bien esta situación. Todos nosotros lo entendemos perfectamente bien. ¿Por qué? Porque todavía continuamos con nuestra vida que nos ha dado Dios. Bueno, ahora pasemos al versículo 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Salomón completó el ciclo que comenzó con la juventud. Lo vemos en el verso 9 de Eclesiastés 11. Luego pasó al envejecimiento. Lo hemos visto en los versos 1 al 5 de este capítulo 12. Y terminó con la muerte, que lo expresamos específicamente en el anterior versículo 6 y ahora en este versículo 7. Una vez que el cuerpo muere, ¿qué pasa con él? Repito, una vez que el cuerpo muere, ¿qué pasa con él? Dice que vuelve a la tierra como era. Salomón dijo anteriormente, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Eclesiastés 3:20. Estaba pues extrayendo del relato de la creación que dice pues que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Recordemos lo que tenemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y luego en Job 19 dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Es como que le hace esta pregunta a nuestro Dios, que realmente esa es la realidad. Habiendo descrito pues el fin del cuerpo, Salomón finalizó el camino del hombre. Hizo notar que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. Espíritu, ya lo hemos estudiado aquí en este libro de Eclesiastés, es la palabra ruach, R-U-A-C-H, ruach. Se refiere a la fuerza vital que Dios le da al hombre. Sin embargo, de la declaración surgen otras preguntas. Básicamente se dan dos interpretaciones primarias. Algunos sostienen que espíritu se refiere a nada más que al aliento del hombre, o sea, al aliento de vida, que se le dio cuando fue creado, lo que ya hemos leído de Génesis 2:7. Esta interpretación no incluye la idea de una vida futura. Otros ven aquí una referencia vaga y no desarrollada a la vida después de la muerte. Esto pues se apoya en un punto de vista haciendo notar pues el contraste entre volver a Dios, que está en el cielo precisamente, y volver a la tierra. Y se concluye diciendo, el término vuelve a Dios sugiere, por lo tanto, la existencia continua. Sin embargo, tenemos que esperar hasta la luz del Nuevo Testamento antes de dar detalles. Es decir, que en el Nuevo Testamento se aclara sobre la existencia del alma después de la muerte y que progresivamente en los que voy a seguir tratando lo vamos a considerar. En Eclesiastés 3:21, Salomón preguntó, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Esta pregunta, que anteriormente quedó sin respuesta, se aborda aquí. Si bien Salomón se ocupó principalmente de los acontecimientos de esta vida, insinuó que habrá más por venir. Podríamos desear más detalles. Sin embargo, los detalles sobre la inmortalidad son dejados para la era del Evangelio. Noten lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sin embargo, el hecho de que Salomón estaba contrastando arriba y abajo, así como cielo y tierra, indica una diferencia entre el hombre y entre el animal. La diferencia es que Dios tiene algo en mente para el hombre después de la muerte. No tiene tal plan para los animales. Este punto de vista también encaja con las últimas palabras de Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si Dios no tuviera planes futuros para el hombre, ¿cuál sería el propósito de la advertencia ahí? Si Dios no tuviera planes futuros para el hombre, ¿cuál sería el propósito de la advertencia ahí? El espíritu que vuelve a Dios lo enfrentará en juicio. Y entonces, por lo tanto, pues, el espíritu es más que la fuerza vital del hombre, es su composición total como ser espiritual que es. Mire lo que nos dice en Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Salmos 77:6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y luego hay una cita un tanto alargada que es necesario leerla en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versos 49 al 56. Dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres dice que estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bueno, esto es lo que tenemos en relación a todo esto que estamos viendo en cuanto a lo que es el Espíritu. Pero miren lo que también nos dice Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? Viendo una nota aclarativa, la advertencia de que todo lo que se hace en la tierra puede revisarse en el último día,
no tenía la intención de asustar a las personas, sino ponerles una restricción santa. Si Dios juzgara todos estos actos, entonces se desprende de ello que los que están siendo juzgados pueden ser resucitados, o al menos pueden presentarse personal y conscientemente ante el Señor que vive para su veredicto. La implicación, pues, es que la muerte no es un final para el autor de este libro, aunque muchos quienes han estudiado Eclesiastés han asumido que lo es. Esta es una interpretación completamente muy errónea. Bueno, pasemos para mejor entendimiento al versículo 8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Aquí se pronuncia la vanidad final con respecto al fin de la vida, dado que todo termina en la muerte. La muerte se convierte, por decirlo así, en la máxima vanidad. El hombre nace y se esfuerza por vivir una vida consumada. Sin embargo, su vida se acaba rápidamente. Regresando al verso 12 de Eclesiastés 6, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Salomón comenzó su sermón con una audaz declaración diciendo que todo es vanidad. O sea, si ustedes recuerdan en el verso 2 de Eclesiastés 1, se dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, con el sermón llegando a su fin, repitió pues el estribillo, todo es vanidad. El poder de esta afirmación se encuentra en la realidad de la muerte. Por eso hemos usado en formas diversas de Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es una realidad. Entonces, en vista pues de que la muerte es el fin de cada hombre, es esencial acordarse de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 1 al iniciarnos en este capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por supuesto que estas declaraciones para nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, que hacemos el esfuerzo, que tratamos de obedecer a nuestro Señor, que nos aplicamos de una o de otra manera lo que Él quiere que hagamos, no es de verlo con temeridad, no es de verlo con espanto, no es de verlo así de esa manera. Por el contrario, debemos de verlo como el premio supremo que tanto nosotros deseamos. Una vez hemos visto esto, pasemos a otro aspecto muy importante. ¿Cuál es? ¿Cómo tener una vida significativa? ¿En base a qué? En base al temor de Dios. Entonces, cuando yo digo esto, ¿cómo tener una vida significativa?
es la pregunta última de la cual el predicador ha trabajado diligentemente para llegar a una conclusión aceptable. Por eso, desprendiéndose de cómo tener una vida significativa, el temor a Dios, veamos la búsqueda diligente de la verdad por parte del predicador. Y esto lo tenemos en los versos 9 al 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Para concluir, el predicador ofreció evidencia de su propia credibilidad como portavoz de Dios. A sus palabras se les debe prestar mucha atención. Es lo que nos dicen estos versos 9 al 11. Sin embargo, nadie debe poner toda su confianza en los escritos de cualquier hombre. Nadie debe poner toda su confianza en los escritos de cualquier hombre. Yo voy a parar acá, voy a continuar con la ayuda de nuestro Señor el próximo sábado y el próximo domingo. Por supuesto, siempre decimos, si el Señor no ha venido. Yo les invito, hermanos, amigos, hermanas, que escuchen estos mensajes. Nuevamente les recuerdo, inviten a los jóvenes de sus congregaciones. Si ustedes no se están reuniendo por razones comprensibles perfectamente por la pandemia, están los medios virtuales. Estos medios virtuales que hacemos uso ahora y que en la comodidad de su hogar pueden ser escuchados los mensajes. Inviten a las parejas de matrimonio jóvenes a escuchar también estos mensajes. Gracias, porque realmente nosotros entendemos que así debe de ser. Y quiero transmitir un mensaje de nuestro hermano Julio Pacheco Villegas. Hermanos, quiero agradecer a Dios por todo, y también quiero agradecerles a ustedes por siempre enseñarnos la palabra de Dios. Y como lo dije anteriormente, gracias a Dios por haberlos conocido primeramente a través de YouTube, escuchando sus videos publicados en los años 2007 y 2018, en la cual me ayudaron a crecer espiritualmente, y a Dios mediante su palabra pueda llegar a mucha gente como llegó a mí. Dios los bendiga, hermanos, por su buen trabajo. Sé que Dios los bendecirá y los premiará, y muchas gracias. Amén. Amén. Hermano Julio Pacheco Villegas, muy agradecido de nuestra parte por sus palabras de ánimo, por sus palabras de estímulo. Que Dios le bendiga muy inmensamente a usted, su familia, sus hermanas, su madre, su niñito, y en fin, a toda la hermandad de Puerto El Callao. Bendiciones para todos, sin excepción. Que Dios les bendiga muy inmensamente. Amén.